Iris, como ya dijeron, trabajo como médica intensivista en el Hospital Policial y a su vez integro el equipo de humanización de cuidados intensivos del Hospital Policial. Muchas gracias por los compañeros y por los relatos. En mi caso voy a hablar del punto de vista médico y también compartir cosas que realizamos con el equipo en pro de ayudar al equipo y a los pacientes y la familia. Y bueno, como dijeron Marvel y Álvaro, vivimos la llegada de la pandemia en varias etapas. En realidad, la etapa inicial la vivíamos desde lejos, porque en realidad veíamos estos países que en Europa, en Estados Unidos, que la crisis sanitaria ellos estaban abordando la crisis sanitaria con muertes, con sistemas colapsados. Nosotros tratando de informarnos con un exceso de información, con bases científicas que iban cambiando constantemente todos los días, con tratamientos que iban cambiando y nos íbamos preparando, pero con una ansiedad para ver qué nos iba a tocar a nosotros. En ese tiempo también la incorporación de insumos, las jefaturas tratando de ampliar las unidades críticas para la llegada de estos pacientes que no sabían cuándo iba a aparecer. Y bueno, esto fue toda una vorágine que nos iba generando ansiedad e incertidumbre qué nos iba a pasar. Y por supuesto, cuando llegaron los pacientes y cuando vivimos esa ola y esa crisis sanitaria, hubo una demanda asistencial que muchas veces no correspondía con los recursos humanos que teníamos, porque obviamente había integrantes del equipo que se enfermaban o no podían cubrirse todas las horas, y también dilemas éticos y morales, porque la capacidad de dar una asistencia correcta se veía limitada por la demanda de estos pacientes. Y obviamente la incorporación de la protección, del equipo de protección, que no era habitual que nosotros trabajáramos con este equipo. Todo fue un cambio y, como dijo Marvel y Álvaro, la adaptación a esto que fue compleja. ¿Qué pasó con el equipo asistencial? Bueno, en realidad tuvimos consecuencias emocionales. En la primera etapa, como ya habíamos dicho, esa incertidumbre que uno sentía, la ansiedad, el miedo al contagio, el miedo a enfermarse, el miedo a contagiar a los familiares. También me pasó lo mismo que Marvel. En realidad uno es del interior, su familia estaba afuera, el miedo a que se enfermaran allá y eso de no tener el contacto con la familia, salvo por la tecnología y las videollamadas, que en realidad era la forma de comunicarte. Todo eso nos generó en la primera parte, y en la segunda parte en particular me pasó a mí la frustración y la angustia, porque en realidad estos pacientes críticos COVID, el tratamiento que uno les brindaba, todo era algo que no los podíamos ayudar y sacar de esa etapa crítica, y esto a su vez nos generaba angustia, frustración de no poder ayudar ni al paciente y ver el dolor de la familia. Pacientes que en realidad venían lúcidos y rápidamente empeoraban, rápidamente teníamos que proceder a la asistencia respiratoria mecánica y algunos y la gran mayoría fallecían. Por lo cual todo esto tuvo impacto en el personal de la salud, ¿tá? Un personal que estaba sobreexigido, con una relación médico-paciente desproporcionada por la demanda asistencial, un aumento de la carga horaria, mayor exigencia física e intelectual, por supuesto. En realidad la carga horaria, que todos intentamos poner un granito de arena y colaborar con los servicios y aumentar la carga horaria, que en realidad no veníamos acostumbrados a esa carga horaria, el estar con el EPP varias horas, a su vez el desafío intelectual de ir a buscar formas de poder ayudar al paciente y buscar terapéuticas de mejora. En toda esta crisis sanitaria y esta pandemia se fueron cambiando los tratamientos, entonces uno iba valorando al paciente a ver si podía colaborar y ayudarlo, pero muchas veces la patología que es desconocida, que ahora se conoce más, y la complejidad de la enfermedad hizo que en realidad nos frustráramos frente a esta situación, porque todo lo que tratábamos de ayudarlo no lo ayudábamos en realidad.
Y lo otro, en particular, en mi caso, la comunicación constante de malas noticias y el comunicarle por teléfono a la familia de que su familiar estaba grave, de que podía fallecer, constantemente estas comunicaciones, malas noticias, todos los días, con casi todos los pacientes, fue como algo que en particular nunca lo viví, y cuando hablo con mis compañeros tampoco, y tratar de sostener del otro lado a una familia que no veías, que no le podías mirar en los ojos, que perdiste la comunicación verbal, que no le podías extender la mano para consolar, fue difícil. Incluso familias que estaban solas, que se encontraban solos y que tú le estabas diciendo que el familiar podía fallecer, eso fue muy duro. Y lo otro también, como dice Marvel y Álvaro, el tema de fuimos mediadores de ese paciente con su familia, que no se podían ver, que en realidad inclusive cuando se despedían desde la casa, porque la ambulancia los llevaba, incluso no los podían acompañar hasta el hospital o el sanatorio, y tenías que mediar esas despedidas por videollamada, porque incluso estos pacientes sabían a qué se enfrentaban en el CTI. Cuando ingresaban a un CTI sabían que esta patología era grave, que iba a empeorar y que podían fallecer, por lo cual ellos ya sabían a qué se enfrentaban. Y cuando uno le tenía que comunicar que su situación había empeorado y que teníamos que dormirlo y conectarlo a un respirador, el paciente lo teníamos que comunicar y hacíamos videollamada con la familia, y era una despedida, porque no sabían si iban a salir de esa situación y era el único contacto. Eso fue bastante desgarrador, porque en realidad era la única instancia que tenían y uno nunca había vivido esto, o al menos yo nunca lo había vivido de esta forma. Obviamente esto trajo también para el equipo de salud una fatiga por compasión, que es aquello emocional que lo agota por el tema de ver el sufrimiento de las pacientes y la familia. Obviamente el desgaste del equipo de protección, mareados, cefalea, sudoración, mucha dificultad visual y auditiva con tus compañeros para trabajar, incluso también para comunicarte con el paciente. A la hora de realizar procedimientos de alta complejidad te dificultaba, demorabas mucho más horas de lo habitual, y bueno, obviamente el sacarse el equipo, el miedo a contaminarse significaba también poder enfermarse. Todo esto llevó a un desgaste. Obviamente también lo que pasó al ampliarse las áreas de asistencia para aumentar las camas, hubo una infraestructura improvisada, que muchas veces no había lugares apropiados para el descanso, porque esto era una emergencia, una crisis que había que adaptarse a lo que había. Entonces el tema del descanso, el tema del dormir, a veces no podíamos dormir en 24 horas, porque obviamente también la dinámica de los pacientes hacía que tenías que estar alerta, pero no tenías un lugar apropiado para el descanso o privacidad. Bueno, esto todo también influyó en el equipo de salud. En particular, en el policial, ¿qué tratamos de hacer? ¿Cómo afrontamos esta nueva realidad? Bueno, intentamos, y por suerte, agradezco a que el equipo tenía a los psicólogos, y en particular a Pablo, que nos ayudó un poco a ver cómo podíamos enfrentar esta situación. Obviamente no se podía hacer presencial, y bueno, se plantearon objetivos de hacer un apoyo emocional para el equipo. Se hicieron espacios de talleres vía Zoom. Esto era para fortalecer los vínculos y para tener estrategias del manejo de estrés. Lo que se vio en estos talleres, las emociones que empezaron a aflorar en estos talleres, y además también en el área de charlar con enfermería, de charlar entre los médicos, hubo en un 88% de emociones negativas, ¿tá? En particular a mí lo que me pasaba era tristeza, miedo y mucha frustración, pero todas estas emociones el equipo las compartía.
Hubo algunas emociones positivas en un 12%, que bueno, era el trabajo en equipo y la motivación de poder ayudar a los pacientes y a la familia. Las estrategias de afrontamiento en esta situación de estrés, y bueno, salió mucho el trabajo en equipo, el compartir las emociones y uno abrirse a sentir, y que todos los compañeros tenían emociones similares, y las actividades extralaborales, como dijo Marvel, la música, la naturaleza en particular, el contacto con la naturaleza, el caminar, bueno, el llegar a tu casa y tener tu familia y charlar de otra cosa. Eso hizo también que uno se distraiga de esas situaciones de crisis que vivía a diario en el trabajo. Los síntomas que se experimentaron y que se vio en estos talleres fueron un 61% síntomas físicos: agotamiento, cefalea, pesadillas, muchos vinculados también al EPP, lesiones en la piel. En particular, a mí lo que me pasaba es, de tanta adrenalina, llegaba a mi casa y no me podía relajar. En realidad era como una constante adrenalina y estrés que uno sentía. En el 28% se vio conductuales: mal humor, ansiedad, desmotivación y una dificultad en la relajación. Y en un 11% cognitivo: falta de memoria y falta de concentración. Bueno, los resultados de estos síntomas como respuesta al estrés: estos problemas de concentración, de memoria, de la dificultad de solucionar problemas, trastornos en el sueño, en la alimentación, la automedicación y los síntomas somáticos. En particular, a mí lo que me pasaba es eso: dificultad también para el sueño, y bueno, irte con la sensación de hacer todo lo posible por esos pacientes, pero que no bastaba con eso. Y bueno, las conclusiones de estos talleres, que fueron muy importantes, fue fortalecer la grupalidad, la expresión de las emociones, que no estamos acostumbrados en la medicina intensiva, si bien vemos cosas complejas, y la desconexión entre la vida personal y laboral, y actividades extralaborales. Y en realidad invito a la reflexión, porque creo que en realidad, si bien las crisis nos llevan a afrontar los cambios, creo que también podemos de la crisis rescatar cosas para poder mejorar. Una de las cosas para poder mejorar es fortalecer el trabajo en equipo, que es súper importante, porque en el COVID lo que yo sentí es con enfermería una unión muy importante, porque tratábamos de ayudarnos en todo lo que podíamos, tratar de cuidar al cuidador, empezar a plantearnos que tenemos que cuidar a los que cuidan, y darles un mimo, porque hacen todo para poder mejorar esta situación y todas las situaciones de los pacientes y la familia, y la importancia de que es la familia en la unidad, ¿tá? Porque lo que vivimos la soledad de esos pacientes, y que cada uno, enfermería, médicos, todo el equipo trató de ayudar a esos pacientes que se sentían solos y que probablemente, capaz que los que no sobrevivieron no iban a ver a su familia después. Así que bueno, invito a eso, a la reflexión.